En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que cada vez toma más importancia, la apropiación cultural. ¿Qué es la apropiación cultural? ¿Cómo navegamos la línea fina entre honrar una cultura u ofenderla? Para conversar sobre este tema, hoy contamos con Carla Scott, periodista, especialista en marketing digital, emprendedora y la creadora de Mi Vida Afro, movimiento que busca educar sobre la cultura afrodescendiente en Costa Rica. Hola, soy Debbie Nova. Y yo, Meme Quiroz. Y esto es Círculos 3 y 33, el podcast. Un espacio para hablar de temas que nos interesan junto a mujeres que nos inspiran. Coproducido por Teletica, con el apoyo de Cotex, BN Mujer y su perfil Vamos a Contarte. Gracias por estar aquí y ser parte del círculo. Hay magia cuando nos unimos. BN Mujer, en alianza con Círculos 3 y 33, te traemos este espacio para conversar y aprender juntas, porque sabemos que nuestra cultura nos define, nos da contexto y nos permite ser parte de una historia viva. Mantengamos nuestra cultura y honremos a las demás, con conocimiento, respeto y fascinación. Carla, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Estamos súper emocionadas de tener esta conversación con vos, que es una conversación que yo me debía desde hace mucho rato. Exactamente desde hace un año, cuando tuve un incidente en Televisión Nacional. Bueno, un incidente, yo no sabía que era un incidente, que muy ingenuamente, muy... Sí, ingenuamente, sí, inocentemente, me hice cornrows, me hice el peinado de cornrows, que es un peinado que me encanta, la verdad que es... O sea, sí, muy sinceramente es un peinado que nunca me lo pregunté, sino que, uy, qué cool se ve, qué cómodo que es. Yo que vivo en la playa me lo hago allá. Y en ese momento me lo hice para uno de los episodios de Nace una Estrella. Y esa noche cuando llegué a la casa, tenía unos cuantos tweets, pues retándome el peinado. Sí. Te voy a leer los tweets. Dale. Estoy asustada que Twitter CR no haya dicho nada de los cornrows de Debbie Nova. Debbie, bebita, de todo corazón, por favor investiga por qué tu peinado hoy es ofensivo. This is not it. Porfa, no normalizado en TV Nacional. Y sobre la apropiación cultural con las trencitas de Debbie Nova, ¿no van a decir nada hoy? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De apropiación cultural. Gracias por estar aquí. Realmente esto es un episodio que nosotras, pues en el que queremos aprender, queremos informarnos, porque lo último que yo quería hacer con ese peinado era ofender. Entonces, ¿qué mejor manera de resolver y de informarnos que tener una conversación abierta? Así que gracias por estar aquí. Y bueno, empecemos al punto. ¿Qué es la apropiación cultural? No, gracias a ustedes, chicas. Un placer para mí hablar de este tema. Antes de hablar de apropiación, importante para los que nos escuchan el tema de cornrows, que son las trenzas pegadas en la cabeza, ¿verdad? No sé si las has visto por ahí, pero ahí lo pueden buscar en internet. ¿Qué es apropiación cultural? Apropiación cultural es cuando una cultura mayoritaria toma elementos de una cultura minoritaria y se apropia de ellos o sigue con la opresión de este tema. Entonces, esos elementos pueden ser trenzas, vestimenta, gastronomía, diferentes elementos. ¿Cuál es como el peso de por qué la apropiación está mal? Porque cada uno de esos elementos, que ahorita lo podemos hablar, tiene un significado y un peso histórico muy grande. Entonces, ahí es donde está todo el tema de la apropiación. Y llámese apropiación no solo la población afro, ¿verdad? Sino también la población indígena, la población asiática, que durante años esto ha sucedido, pero que hasta ahora tenemos este tipo como de conversaciones donde podemos hablar sobre ese tema. ¿Qué pasó con el tema de Nace una Estrella, verdad? Salir con las trenzas. ¿Por qué te atacaron por eso? Los cornrows, para que ustedes tengan una idea, tiene dos significados muy interesantes. Y todo esto viene del tiempo de la esclavitud. El primero es que durante el tiempo de la esclavitud, las personas trenzaban, hacían esas trenzas para dibujar las rutas de escape. Entonces, yo no sé si ustedes han visto que los cornrows tienen como diferentes formas, no solo son como trenzas rectas. Lo que uno diría desde tal vez, ¿verdad? La ignorancia, sin como decía Debbie, sin tener malas intenciones, sí. O sea, diferentes estilos de trenzas, cuando realmente no son estilos. Exacto, entonces de ahí viene un concepto. Y el otro, para que ustedes vean lo increíble, es que a mí esas son las cosas que me sorprenden como de mi cabello, porque si ustedes lo ven,
yo siempre he sentido que las trenzas o los cornrows de una otra manera fueron creados para el cabello afro. Debbie se hace los cornrows y tal vez en 3 días, 4 días, hasta llegaron las trenzas. A mí me pueden durar un mes y es por todo este tema. Los cornrows antes en la esclavitud, en medio de las trenzas metían granos de comida. Entonces todo lo que era trigo, maíz, arroz, lo metían dentro de las trenzas, lo tejían y con eso las personas en los campos de concentración de esclavitud sacaban los granos y con eso sembraban y así no morían de hambre. Entonces ves, ese es el peso que tiene como los cornrows. Y es cuando dicen, no, es que estás haciendo apropiación cultural y toda la cosa. Y claro, ¿qué es lo que pasó ahí, Debbie? ¿Cómo podemos evitar ese tipo de cosas? Dando crédito. Entonces, ando este peinado porque me encanta, porque respeto, porque admiro la cultura afrodescendiente y es algo que me parece riquísimo de disfrutar. Entonces, así es como podemos ir evitando. Y porque me he informado. Qué importante, ¿verdad? Y reconozco el error de que venía de un lugar de puramente me gusta cómo se ve. Sí. Sé que es un peinado afrodescendiente, pero no sabía el trasfondo de ese peinado. Y pues qué delicado, ¿verdad? Porque hoy en día vemos a Kim Kardashian con cornrows, sí. Vemos a Rosalía con el grill, ¿verdad? Ajá. O sea, todo eso son ejemplos de apropiación cultural. Total. Entonces, ¿hasta qué punto, si ya es algo masificado, digamos, entre comillas, ¿verdad? Si ya vos ves a Kim Kardashian, porque yo no sé si hay algo más masificado que las Kardashian. Sí. Una niña que pues se hizo los cornrows, o sea, podés crucificar a esa niña. Porque lo vio en TikTok, ¿verdad? Y sí, le gustó. Exacto. Porque para mí la pregunta del tema es, ¿dónde está la línea fina entre la inspiración y la apropiación, ¿verdad? Yo tal vez desde mi carrera, yo soy mercadóloga, publicista, a lo largo de los años, y tal vez, no sé, hace 30 años, veíamos campañas inspiradas en algo de la cultura china, por ejemplo. Pero hoy en día eso, antes era una inspiración y nadie lo veía mal, pero hoy en día lo pueden ver como algo ofensivo. Entonces, para vos, Carla, ¿dónde está la línea entre me estoy inspirando en esta cultura para hacer este producto o hablemos también del arte, ¿verdad? Que eso lo vamos a profundizar más adelante, a donde estoy más bien apropiándome de algo que no es mío. Y todo esto dentro de un contexto que se llama globalización, porque nunca hemos sido un mundo más unido, ¿verdad? Cada vez las barreras o ¿verdad? Los límites territoriales son más bien, para unas cosas no los queremos, entonces, pero para otras sí, ¿verdad? ¿Dónde está ahí la línea fina? Qué buena pregunta, porque vean, ustedes no se imaginan la cantidad de preguntas que yo recibo en mi vida afro todos los días de Carla, me quiero hacer estas trenzas, esto es apropiación cultural, Carla, me quiero poner esto, siempre me preguntan. Y vamos a ver, primero que todo, algo muy importante aclarar en este episodio es que aquí no vinimos a decirle no se puede hacer trenzas, no puedes usar un dashiki, digamos, que es parte de la vestimenta afro, o no puedes hacer tal cosa. Cada persona es libre de usar lo que quiere, de hacer lo que quiere. Eso es muy importante tenerlo en claro. El problema o esa línea de la apropiación cultural es cuando, por ejemplo, yo voy a lucrar con esos elementos. Total. Entonces, vemos a Kim Kardashian. Entonces, ahorita que decías esto de Rosalía, me dio mucha gracia porque antes los aretes, las uñas largas, todo eso era visto como gueto, ¿verdad? Y delincuencia y fatal. Ahora todo el mundo lo anda. Es que todo cambia. Y la moda, sí. Las redes sociales. Yo decía eso a Meme, que hay... Para mí, bueno, que estoy en la música y que llevo 20 años haciendo esto, hay un mundo pre-hip hop y un mundo post-hip hop. Y yo recuerdo cuando yo empecé en la música, yo tenía un manager afrodescendiente y siempre usaba el tema Ghetto Fabulous. You need to be more Ghetto Fabulous, me decía. Y yo, Bromoser aquí, ¿verdad? Sí, una fresita de Bromoser que, no sé, siempre amé el R&B, el soul, pero no tenía idea como el trasfondo que tiene. Que yo creo que más adelante también te quiero preguntar de eso. Y empecé como, bueno, ahora me encanta andar hoops, me encanta el pelo para atrás. De hecho, ahora que dijiste eso, yo dije, ¿y será que los baby hairs también son? Bueno, también viene de. Claro, entonces, es cierto, o sea, como que ya se ha popularizado tanto que se nos olvida que viene de un lugar, ¿verdad? Sí. Y tal vez algo que decías que quiero rescatar es la intención con lo que lo haces, que tal vez si es para lucrar o no es para lucrar. Exacto. Y también lo del crédito, me parece bonito, o sea que tal vez yo que técnicamente no estaba lucrando
Ignacio una estrella, pero sí está en televisión haciendo un Porque trabajo. eso es figura pública. Era muy importante tal vez hacer un story en mis redes sociales, darle crédito a la señora que me las hizo y tal vez hacer, bueno, no sé, esta es una buena pregunta. Yo como mujer blanca, ¿está bien decir, bueno, los cornrows que vienen de tal lugar, A, B, C, o sea, ¿está bien yo hablar de eso o no está bien? No, sí está bien. Y de hecho puedes hasta mencionar fuentes también. Yo siempre digo a la gente, cuando usted va a hablar de racismo o este tipo de temas, bases en fuentes. Mira, yo vi en tal lugar, la vez pasada en el podcast con Carla hablamos de que los cornrows significan esto. Siempre básense en fuentes, porque así no llega otra persona a atacarte y es como, es que a usted qué le importa ese tema, ¿para qué lo toca? O deje de estar hablando de eso. Entonces, ahí es donde como que te defendes con ese tipo de cosas. Dime. O sea, perdón, es que tienes demasiadas ideas en la cabeza. Es un tema que quiero aprender tanto y nada más te escucho y tengo como 80,000 preguntas. Perdona, te interrumpí. No, dale. Pero no sé, quisiera preguntarte, ¿vos considerás que hay diferencias en las profundidades o en las maneras que hay apropiación cultural o que hay más bien inspiración según la industria? Entonces, te doy 2 ejemplos. Ajá. Primero, hay una marca que a mí me encanta que se llama Marc Jacobs. Uno de sus productos principales son bolsos. Ajá. Y este año, según la astrología china, estamos en el año del tigre, entonces hicieron como un bolso súper cool con un print de tigre. Y nosotras en Hija de Tigre, ¿verdad? Como que nos decían, ¿cómo no van a hacer algo del tigre? Es el año del tigre. Y yo, me da pánico, a pesar de que, no sé, se pudo haber hecho algo y después se da créditos y después se hace una alianza con una ONG, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, estamos hablando como de la industria de la moda, pero quisiera que hablemos de la industria de la música, ¿verdad? Porque hace poco en tus redes sociales hiciste un post donde hablaste de diferentes géneros, ¿verdad? Ajá. Y sabían que esto de este y este género, entonces lo hablaba con Debbie antes del podcast y me decía, bueno, pero es que eso también existe hace décadas con Elvis Presley, entonces hay diferencias en las industrias. ¿Qué pensás de eso? El tema, no hay diferencia porque apropiación es apropiación en todo lado. Antes voy a contestar algo que no contesté anteriormente, ya voy a esa, que era la de cuando estaban mencionando si una niña quiere usar trenzas o algo así, eso no está mal. O sea, vamos a ver, si uno se pone a pensar, uno realiza apropiación cultural desde que se levanta. O sea, yo me levanto y me compré estas tortillas palmeadas por una señora guanacasteca. Estoy tomando café de una persona de Colombia. O sea, si te pones a pensar, todo a su alrededor, me puse un abrigo, un turbante, ya ahí se está haciendo apropiación. O sea, de una u otra manera estamos cometiendo ese tipo de cosas. Entonces, no está mal, también hay algo que se llama intercambio de culturas y ya esa es la parte donde yo intercambio, o sea, por ejemplo, que nosotros comamos sushi en Costa Rica, o sea, es parte del intercambio gastronómico de culturas, entonces también es entender eso. Y una niña que use trenzas, es un peinado que de una u otra manera ha llegado a marcar una sociedad, ya la gente ve hacerse trencitas como algo normal, porque ha habido un intercambio de culturas. El mayor problema es cuando lucramos, que vamos a eso, ¿verdad? Ya sea en la música, en la moda y demás. El problema de estas industrias es que no dan créditos. Entonces, ¿qué pasa? Con esto del ¿cómo se llamaba? ¿De Jacob? De Marc Jacobs. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que no le está dando crédito a la población. Entonces, él puede decir, mira, yo hice esta marca, pero vine inspirado de esto. O qué interesante, por ejemplo, que llegáramos y dijéramos, vamos a invitar emprendedores afro, indígenas, asiáticos, que sean parte de la marca y vamos a darle reconocimiento a esas emprendedoras que son las creadoras de todo esto. Entonces, ¿ves? Él podía involucrar la cultura, porque eso no quiere decir como que no puede a partir de ahora hacer cosas de la cultura. Claro que puede, igual en la música. Yo puedo agarrar géneros, por ejemplo, Bruno Mars ha sido uno muy criticado que ha tomado todos los elementos de la cultura afro para inspirarse a hacer su música. ¿Sabe? Bruno Mars no es de descendencia afro. No, no es de descendencia afro. Yo siempre juré que él tenía algo de descendencia afro. No, Bruno Mars no es de descendencia Tan, 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 Sí, tan, 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 tan. yo también, Emoji. cuando estabas hablando, yo estaba pensando, pero él no es afrodescendiente. No, Bruno Mars no es afrodescendiente. Y tal vez solo para cerrar con el ejemplo de Marc Jacobs, no sé si ellos hicieron ese despliegue, esa ejecución que mencionas. Ajá. Me llegó en un correo y era tal el tema como que yo sentía presión de ese tema por Hija de Tigre que yo no profundicé, nada más lo vi. Entonces puede que sí, puede que no, nada más quería dejar eso claro. Pero sí, exacto, en el tema de la música, este tema es súper interesante. Sí. Sí, de hecho, en el 2020, cuando salió a la luz
todo lo de Black Lives Matter, hubo muchos artistas que decidieron dar ese crédito. Me recuerdo Justin Bieber hablando al respecto. Sí. Porque es que, a ver, inevitablemente en el 2022, que creo que era lo que estabas diciendo, todo está mezclado. O sea, ya cuando Katy Perry hace un trap y Thalía hace un reggaetón, ya estamos hablando de que hay un área gris ahí súper importante. Y de hecho esto pasa mucho en las categorías de los Grammys y de los Latin Grammys. Propiamente de lo latino. Que a este punto, ¿qué es música urbana y qué es música pop? Sí, que es toda una discusión. ¿Verdad? Que el urbano viene de la calle, pero, de nuevo, Thalía está haciendo un reggaetón, ¿verdad? O sea, estamos en un momento de la historia que tenemos que hacernos estas preguntas, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es algo ofensivo? Y perdón, me fui por la tangente, pero con la música yo siento que... bueno, yo creo que ahora la música pop en general, y que me fusile quien me quiera fusilar, pero viene de la música afrodescendiente, la música africana. O sea, no hay cómo darle vuelta a eso, pero la música pop de hoy en día es toda descendiente y ha sido influida por la música afrodescendiente. Sí, ahí es donde está el tema de darle crédito. Les hablaba de Bruno Mars, en muchas ocasiones en medios, él lo ha dicho, dice, yo sé que a mí me critican de hacer una apropiación cultural, pero es que yo vengo inspirado de James Brown, respeto demasiado a la cultura. Entonces, ahí él mismo está dando el crédito a otros artistas que le han generado esa inspiración. Ponga el ejemplo de Rosalía. ¿Cuál es el problema de ella? Que ella, o sea, perdón a quienes son amantes de Rosalía, pero es que ella se cree latina de la nada y no está dando el crédito a esa parte. Quería demasiado que habláramos de Rosalía, porque si yo lo veo desde afuera, a mí me gusta la música de ella. Yo veo el álbum más reciente que ella saca y hay una explosión de géneros. O sea, hay bachata, hay bolero, hay reggaetón, hay nombres, hay conceptos japoneses, o sea, es una cosa así como del mundo. Y yo digo, ok, uno, pues, ¿es apropiación cultural, sí o no? ¿Hasta qué punto es inspiración? ¿Hasta qué punto más bien ella le está dando visibilidad a géneros de países muy específicos o de culturas muy específicas y más bien esto pueda ayudar a que esto más bien tenga ¿verdad? Este spotlight, toda esta visibilidad? Pero sí, la escuché en una entrevista diciendo que ella era latina. Y la gente en Estados Unidos piensa que es latina. O sea, porque he escuchado entrevistas donde dicen, sí, ella que es de Latinoamérica. Entonces, el tema de Rosalía, por supuesto que hace apropiación, y es que hay que entender que el reggaetón en República Dominicana viene de la calle. De la calle. O sea, de gente en serio con escasez. Entonces, nada más tomarlo y los elementos y ya está. De hecho, me causó gracia porque con todas estas críticas, yo había visto que metió a esta chica, a Tokisha. No sé si saben quién es. Sí. Entonces, bueno, ahí como que ella hizo ese intento como de, bueno, voy a darle atribución a todo el tema de República Dominicana y todo lo que conlleva. Pero es empezar a darle el reconocimiento. No es como que Rosalía va a dejar de hacer su música. No, o sea, ese es su estilo como artista y todo bien, ella está tomando cosas que a ella le interesa, pero se está apropiando un montón en el sentido de no darle ese crédito, ¿verdad? Y está lucrando montones con esta moda que hay para lucrar con ella toda la estrategia de marketing, ¿verdad? Vos lo sabes con todo el tema de mercadeo, pero claro que hay una apropiación cultural ahí. Debbie, ¿qué pensás vos? Que has trabajado en la industria de la música por décadas. ¿Qué pensás de esto? Es que es muy, a ver, es muy complicado, es una línea muy fina. Y estamos en un lugar tan diferente desde hace 20 años que yo comencé en la música y es por la web. O sea, ahora tenés acceso a todas las culturas, a todos los sonidos, que es hentai, googleamos hentai. O sea, digamos... Sí, ya todo está globalizado. Todo está globalizado, o sea, que era lo que yo te decía antes, que vos ves a Kim Kardashian en una red carpet con cornrows y a menos de que seas como yo, que salí con los cornrows y me fusilaron, ¿de qué te vas a enterar que
que lo que estás haciendo es ofensivo, ¿verdad? Por eso es importante tener estas conversaciones. O sea, a ver, yo creo, y creo que lo has mencionado, Carla, que no está mal que Rosalía haga todo eso, pero que se informe, o sea, que se informe y que informe. Tal vez lo de decir que es latina, bueno, ya ahí yo no me voy a meter. Tal vez ella, a ver, Chabela decía que era mexicana y todo bien, ¿verdad? Sí, porque ella tenía su historia con Costa Rica, entonces a ver, no hay que juzgar, pero no, ella puede amar la cultura latina y no está mal, o sea, no está mal que la ame y que tal vez desee como, uy, me hubiera encantado ser latina, de todo bien, o sea, sí. Pero es como todo lo que conlleva, ¿verdad? Ser latino y de dónde viene el trasfondo de esa parte, ¿verdad? Yo creo que la conversación la vamos llevando al lugar de no es lo que se hace, sino es cómo lo hacemos, Claro. que esto aplica para muchas cosas en la vida, ¿verdad? Entonces, Casi sí, que todo. Sí. Es que, véanlo así, no es tan complicado. O sea, si yo Mm. saco algo con con cultura afrodescendiente, qué sé yo, llega un artista como Karol G, ejemplo. Estoy poniendo nombres que la gente conoce típicos. Entonces, ¿qué le cuesta a Karol G si va a hacer algo que utiliza un elemento afro? Se pone un dashiki. Ahí investiguen qué es un dashiki, que es una prenda que se usa en la cultura afro. ¿Qué le cuesta a ella hacer una estrategia de marketing en redes sociales explicando más sobre el dashiki? Por ejemplo, las telas africanas, cada elemento, cada dibujo tiene un significado. O sea, vean eso. Entonces, ¿qué cuesta como, hey, o voy a hacer un reportaje, voy a entrevistar a alguien que sabe y voy a colocarlo en mi página para que hablemos más como del behind the scenes del video? Entonces, ¿ves? Esas cosas se pueden hacer. Yo tuve una pregunta. Dale. Las dos la tuvieron por el mismo tiempo. Estoy como en clases, yo hasta levanté la mano. O sea. Esta es como muy específica. Las uñas. Ajá. Las uñas, porque, bueno, en mi cabeza, Rosalía, de nuevo, Billie Eilish. Esas uñas así kilométricas. Sí, eso es afrodescendiente. Del gueto, lo que estábamos hablando Sí, ahora. y eso ahora, o sea, digo, eso es, A todo mundo se las hace. todo el mundo se las hace, que, by the way, yo no sé cómo hacen con esas uñas porque Sí. qué talento más Para grande. manejarlo. No, Son hermosas, se son ve súper hermosas. cool. Y bueno, pero esa era una pregunta que tenía, son afrodescendientes. Son parte de la cultura afro también, digamos, todo lo que son los aretes también es parte de la cultura afro. Bueno, Aquí que también las tres andamos con argollones. que también están relacionadas con otras culturas también, pero vienen de todo esto. Entonces, como les digo, ¿es apropiación? Sí, pues sí, porque sí es apropiación, estás tomando un elemento que es de una cultura ya establecida, pero no podemos andar, al menos yo, desde mi punto, hay otros activistas que son como más fuertes con esto, van a haber otros activistas que te van a decir, no, es que no deberías andar las Del uñas todo, así. Del todo. aunque lo digas, aunque hagas un movimiento en pro a alguna fundación. Y eso es más fuerte en Estados Unidos, digamos, activistas radical. afro, gente afro en Estados Unidos te puede tener en la calle y decirte, hey, ¿usted por qué anda eso? A usted no le pertenece. Y es un problema serio, porque hay que entender que el tema del racismo en Latinoamérica también existe, porque la gente es como, no, en Latinoamérica no hay racismo. Mentira, hay un montón. Entonces, te iba a el preguntar. tema es que en Estados Unidos hay un resentimiento muy fuerte, porque claro, todavía, ejemplo, yo puedo tener a mi abuelo que fue esclavo, o a mi bisabuelo en casa que fue esclavo, y cuando me cuenta toda esa crueldad, no puedo con eso. Entonces en Estados Unidos es muy, muy fuerte el tema, y ahí sí es más serio el tema de apropiación cultural. Absolutamente. Y viene de un lugar. Exacto. Porque, bueno, y no me quiero meter en política, pero el gobierno que hubo en Estados Unidos pasado fue absolutamente racista. Total. Y bueno, sin entrar en, o no sé si queremos entrar en ese tema, pero, Dale. pero creo que volvemos a lo mismo, es el trasfondo de, o sea, no es la acción de, sino el trasfondo de, que tal vez algo que en Estados Unidos tiene mucho más peso, tal vez en nuestros países latinoamericanos, pues se le da un poquito pequeño. más de licencia, o sea, me hacía pensar, por ejemplo, en las islas, porque estaba pensando en la señora dominicana que me hace las trenzas en Tamarindo, Sí. que ella no es afrodescendiente, pero es caribeña, o sea, es de las islas, entonces, tal vez en Latinoamérica, y no sé, contanos sobre eso, porque eso es interesante, que si hay tal vez un espacio más amplio de apropiación cultural, digamos, en nuestros países por tanta mezcla que ha habido a través de las generaciones, de los años, no sé. O sea, si te referís como a que los límites no son, o las barreras son un poco más como sutiles. Más o flexibles. más Tal vez, flexibles, no sé, sí. sí. Puede ser,
pero no, porque hay elementos de la cultura afro que son tal cual, digamos. Por ejemplo, lo que te decía, un dashiki. Tal vez eso pueda ser visto como apropiación, pero vamos a ver, aquí viene la línea. ¿Cuándo es apropiación? Si yo voy al Grand Parade, que es el 31 de agosto en Limón, y yo me pongo un dashiki, yo estoy siendo invitado a esta celebración. O sea, ahí no hay un tema de apropiación porque estamos todos, hay un intercambio, estoy disfrutando la cultura. Si yo me pongo un dashiki para hacer una interpretación, qué sé yo, un acto cívico del colegio, intento representar a una persona negra, ahí hay apropiación cultural, porque estoy creando estereotipos de una población. Entonces, ahí es cuando tenemos un tema de que hay apropiación cultural. En Latinoamérica, claro que la hay también, ¿verdad? Con ciertos elementos que vienen, en realidad no son de Latinoamérica, son de África y han descendido por todas partes. Sí. Entonces, es parte de ese arraigo cultural que tenemos y hay elementos que también llegan a eso. Yo creo que cuando decís arraigo cultural, empiezo a pensar que la apropiación cultural viene desde ese lugar o esa necesidad como seres humanos de reconectar con nuestras raíces y de defender como el legado de alguna otra manera, porque en un mundo que nos invita a ser, o sea, que está tan globalizado, yo siempre me he preguntado por qué este tema de la apropiación cultural, al menos para mí, es como más reciente, no sé, la última década. Pero de nuevo, Debbie me decía, Meme, esto yo lo escucho, de nuevo, tal vez como por la música o por otras ramas del arte hace más. Yo recuerdo tener una clase en la Universidad de Etnomusicología que se llamaba The History of Rock and Roll y, o sea, de eso fue de todo lo que se habló y esto fue en el año 99. Ya les dije lo vieja que soy, pero todo bien, que se hablaba del Blue-Eyed Soul, que es un concepto que es espantoso. O sea, el Blue-Eyed Soul, ya ese nombre, digamos, da como escalofríos, porque, no sé, no me gusta el concepto. Y habla de eso, de que, digamos, Elvis Presley, que tal vez no mucha gente sabe que el rock and roll, pues sí, Elvis Presley lo hizo popular y masivo. Popular, ¿verdad? Pero realmente es música africana. Claro. Todos esos géneros son creados por personas afrodescendientes y todos estos géneros nacen desde el dolor, podría decirse muchas veces. Sí, como tal vez música que haya sido alguna representación de alguna opresión, por ejemplo. Claro, el soul, el blues fueron creados en tiempo de esclavitud. Total. Para poder hablar de cómo se sentían en ese momento. Claro, canalizar sus emociones. De ahí viene toda esta música. La vez pasada, el día que saqué ese post, una chica me dijo, Carla, averíguate más, el tango es un género que es afro. Y de hecho, la cultura argentina invisibiliza muchísimo el tema afro. Jamás lo hubiera pensado el tango. Y muchas veces, o por ejemplo, vámonos a Costa Rica. La marimba es un instrumento africano, completamente. Claro. Sí. Y lo que pasa es que, claro, es de Guanacaste y todo, pero por ejemplo, hubo un segundo grupo de población afrodescendiente en su momento, cuando los negros llegaron a Costa Rica, que llegaron a Nicoya, eran de Cuba. Entonces, esa descendencia llega a Guanacaste. O sea, Guanacaste tiene muchos elementos que son de la población afrodescendiente. Y ojalá nos enseñaran eso en la escuela y el colegio, pero absolutamente. Pero no pasa, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso es que estamos teniendo estas conversaciones. Sí. Sí. Que ya para ir cerrando, creo que podemos ir hablando de cómo seguir a futuro, ¿verdad? Sí. ¿Qué son las cosas que debemos de hacer, de aprender? Bueno, definitivamente seguir mi vida afro en redes sociales. Para aprender más. De manera inmediata. Pero digamos, para todas aquellas que nos están escuchando, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo informarnos? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esto? Está bien escuchar a Rosalía, me tengo que sentir mal por escuchar a... O sea, digo... ya no voy a escuchar a, no sé, por ejemplo, como J Balvin, que ha sido un escándalo, ¿verdad? Con todo este tema. Sí, pero bueno... Es que si entramos ahí duramos mucho. Se nos va otro episodio. Se nos va otro episodio. Y hay muchos ejemplos de esto. Sí. O sea, aquí yo... bueno... Sí, ya hablamos de Rosalía, ya hablamos de las Kardashians. No había pensado en J Balvin, pero tuvo un episodio... Él decía que él era... tuvo un episodio... Contanos. De los premios. Exacto, eso. Bueno, los premios era porque la habían nominado como artista afrolatino, si no me equivoco. Sí. Ajá. Entonces... Ahí caso 1 de J Balvin. Y él aceptó el premio. Y él aceptó diciendo el que premio. sí, que él... Exacto. Caso 2 hizo un video con Tokisha y sale con 2 mujeres negras encadenadas. Sí. Y número 3, la tiradera que le hizo el presidente, ¿verdad? Que le dijo todo lo que le tenía que decir. Entonces, vamos a ver, yo sé que la gente no siempre sabe las cosas, porque como hablamos, una vez no sabe que está cometiendo un acto.
pero vamos a ver, si sos un artista y tenés esa gama y ya cometiste una vez el error, tenés que asesorarte. O sea, no es posible que usted no reciba asesoría. ¿Dónde está su equipo diciéndole, hey, usted no puede hacer eso? A cómo están los temas hoy en día en redes y todo. O sea, exacto, no hay excusa. Pero regresando a Sí, quienes porque no nos da. son, a los que no son celebridades y no tienen equipos de asesoría. Personas comunes como Sí, a un uno. emprendedor que tenga un emprendimiento gastronómico y Ajá. que esté obsesionado con la comida caribeña y que le encante y le apasione, pero tenga cero relación con esa cultura. Entonces, ¿cómo hacerlo, verdad? Porque Exacto. yo pensaría, escuchándote después de todo lo que he aprendido en este ratito, no se trata de que no pueda hacer su emprendimiento o sí. O, bueno, sí, bueno, no sé porque estaría No, sí, lucrando, sí, sí. pero rendir homenaje, rendir el tributo, comunicarlo y de Rendir el pronto ojalá crédito. hacer una estrategia donde pueda donar, ¿verdad? Lo que, Ajá. Vean, sé. aquí les traje como unas preguntas puntuales que uno puede hacerse para saber si lo que estoy haciendo es como apropiación. Entonces, primero, ¿cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo? O sea, verdaderamente es porque me apasiona esa cultura, me gusta, es algo que admiro un montón, o respeto, es simplemente porque voy a lucrar con esto porque sé que es la vía rápida para este tipo de cosas. Estoy siguiendo una tendencia, porque eso pasa mucho, ¿verdad? El blackfishing, por ejemplo, por ahí, que es como hago Photoshop y me veo más oscura porque ahora es una tendencia, o estoy explorando la historia de una cultura. Las dos cosas. Ese tema, ese es otro tema. Ese Bueno, es otro tema. obviamente ahora nos modificamos los cuerpos para Claro, vernos. hay filtros y todo esto. Y yo he visto influencers ticas que les han llovido durísimo con este tema del blackfishing. Porque la gente No a mí lo todo lo manda, Carla, ve, aquí están cometiendo esto. Y pasa. Una cosa es ponerse un filtro y otra cosa es que tengo una piel, no sé, como Debbie o como vos, Meli, y que me la oscurezco por completo. Y eso pasa un montón. Las dos así con los ojos como... necesitamos hacer la edición 2, 3, 4, 5 de este episodio. Más episodios de esto. Estoy tratando de insultar la cultura o estoy siendo respetuoso con esto que estoy tomando. ¿Estoy comprando una reproducción de la cultura o es un elemento original? Porque en vez de comprar a una industria grande, no voy y se lo compro a esa mujer negra o a esa mujer indígena que ella lo hace con sus manos. Importantísimo. Eso también es muy importante. ¿Cómo se siente la gente de la cultura cuando yo tomo esto? ¿Cómo se puede estar sintiendo una persona negra si yo llego y nada más agarro un elemento y me lo pongo que para esa persona puede ser que sea muy importante? ¿Hay estereotipos involucrados en lo que estoy haciendo? O sea, estoy creando un estereotipo de que una persona negra es de tal forma o lo que sea. Por ejemplo, rápidamente, algo que pasa mucho todavía en Costa Rica es que en los actos cívicos, en las escuelas y en los colegios, cuando es el Día del Negro, agarran al chiquito, le ponen betún, le ponen ropa y lo hacen interpretar a una persona negra. Eso es un estereotipo completamente, ¿verdad? Estoy acreditando la fuente o inspiración de lo que nace esto. Yo puedo decir, yo me inspiré en esta canción, yo me inspiré en esto que estoy construyendo de aquí. Estoy usando esta prenda que representa esta cultura. ¿Qué significa? Ok, me voy a poner me voy a hacer unos dreadlocks. ¿Qué significan los dreadlocks? ¿Qué significan los bantu nuts? Por ahí vi una foto de Adele que los bantu nuts son estos nudos en la cabeza. Ajá. Entonces, eso, le dieron duro a eso, durísimo. bantu viene de temas de poblaciones en África, de ahí viene el significado, y nuts de nudos, entonces tiene un significado. Los turbantes en África, dependiendo de la posición en la que usted se los ponga, indica muchas cosas, indica su estado civil, indica su situación económica, su clase económica. Entonces, o sea, todo esto tiene demasiado significado. Y la última, estoy ignorando el significado de la cultura a favor solo de una tendencia. Entonces, cada vez que yo me quiero poner un elemento, cuestiones en estas preguntas. Verdaderamente estoy haciendo esto porque me gusta, porque a mí hay gente que se me acerca y me dice, Carla, yo amo su cultura, o sea, amo. Y me dicen, yo en algún momento hubiese deseado ser negro, que ahí es donde les digo, suave un toque. Ser negro muy bonito y todo, pero andar en esta piel a veces no es tan fácil, ¿verdad? Cuando te vuelven a ver feo, el racismo, aguantarían eso, ¿verdad? Entonces, es preguntarnos estas cosas y si yo respeto y amo la cultura, yo no le veo el problema en lo personal. El tema es cuando yo lucro con esto o le falto el respeto a esa cultura con respecto al elemento. Ok, bueno, yo Demasiado aquí estoy interesante. internalizando, interiorizando todo eso que me estás diciendo hacia mi música, hacia mi proyecto, Sí. pensando, ¿me volvería a hacer cornrows o no me volvería a hacer cornrows? Es una pregunta, ¿verdad? Es Claro. interesante. ¿Por qué? Porque amo la cultura, la respeto, igual con mi música. O sea, yo siento un profundo respeto y admiración por la música afrodescendiente Sí. y sé que hay muchos elementos que uso en mi propia música, ¿verdad? Pero sé que tengo la responsabilidad de hacerme todas estas preguntas que acabas de decir
¿Y de cómo puedes informarme. acreditar? O sea, ¿cómo puedo darle honor a la cultura donde estoy tomando esto también? Totalmente. Y creo que a todos, a todas y a todos nos toca como estudiar un poco, ¿verdad? Esto nos invita, la apropiación cultural nos invita a tocar o hacer conexión con nuestras raíces, con nuestro legado, o si hay algo de alguna cultura que me obsesiona y me apasiona, pues entonces lo voy a estudiar y voy a entender qué significa el simbolismo, ¿verdad? Pero creo que es un tema súper bonito en un mundo que nos globaliza tanto, nos invita como a conectar con esa individualidad, porque al fin y al cabo se trata de nuestra cultura, quién somos, de dónde venimos, Sí. y eso me parece poderoso también, entonces me encanta Hay algo este que tengo que tema. decir rápido. No, Por favor. Ese tema de diferencia de apropiación, asimilación cultural, ¿verdad? Y apreciación. Apreciación es, aprecio toda esta cultura, la respeto, le doy crédito con respecto a todo esto que me gusta. Entonces, hay un tema de apreciación. Y asimilación cultural es cuando alguien puede llegar y decir, ah, no, pero es que ella es negra y anda al Asia, está haciendo lo mismo, está haciendo apropiación. No, ahí no hay apropiación. Ahí es un tema de asimilación, porque yo como mujer negra tuve que tomar un elemento social, porque si yo tal vez no me aliso el cabello, no me empiezan a criticar, no calzo, no me dan el trabajo. Para buscar una aceptación. Aceptación dentro de la sociedad. Entonces, también entender esa diferencia de conceptos entre apropiación, apreciación y asimilación cultural. Eso es muy importante. Sí. Porque venimos de realidades muy diferentes y eso Exacto. siempre hay que tenerlo en cuenta. O Sí. sea, no sé si, por favor, si quieres agregar algo más, no sé si quieres preguntar algo más, Meme, pero... Tengo muchas preguntas. Sí, yo, o sea, parte digamos, dos a mí del me episodio. queda pendiente de tener un episodio de la música de Costa Rica, tal vez no música, de la cultura de Costa Rica, porque Sí. yo creo que no sabemos, o sea, no muy se ha poca hecho información. ese trabajo de dónde viene ¿De dónde venimos? la bomba, o sea, de dónde venimos. ¿De Digo, dónde es que venimos? es un tema tan rico a conversar, pero to be continued, yo creo que... Así es. Por ejemplo, el baile típico, ahí les dejo una tarea. Sí. Investiguen ese brinquito. Estamos haciendo el teaser del próximo episodio. Investiguen esos brinquitos del baile típico, ¿de dónde vienen? El baile típico guanacasteco, ¿de dónde viene ese brinco? Es africano también. Y a mí me encanta que sea así, porque yo, wow, o sea, dentro de la cultura tica también, no todo va a Limón, ¿verdad? O no todos los negros están en Limón, o sea, los negros estamos en todo lado. Entonces, qué interesante ver cómo esos elementos se conectan con el tema afro también. No, pero esa parte, o sea, hay mucho que hablar. Aquí podemos hablar de colorismo, blackface, lucha antirracista, o sea, hay demasiado. Hay Uno puede durar demasiado. mucho hablando sobre todo esto. Bueno, empecemos con cuidarnos con la apropiación cultural, Sí. que creo que es un lindo comienzo de algo que tal vez es inocente como un peinado, pero no es tan inocente. Tiene un trasfondo súper profundo, Sí. cultural, de años, de una lucha muy grande. Y gracias por estar aquí y enseñarnos. Gracias, Sí. Carla. No. Admiramos demasiado tu trabajo, nos Gracias. inspiras montones y hoy aprendí demasiado. Sí, yo me sentía en una clase, la verdad, muy, muy emocionada de este tema. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Esto es importante porque a veces uno se queda corto en redes con el contenido. Entonces este espacio ayuda como a explicar muchas más cosas, pero gracias por la invitación, es un placer. Gracias a vos y muchas gracias a todos que nos escuchan en este episodio. Gracias. Gracias a este episodio hemos realizado una donación en nombre de todas las hermanas del Círculo a Afritica, una fundación que impulsa el desarrollo humano y el reconocimiento de los derechos de las poblaciones africanas y afro-latinoamericanas. Gracias a Inlesco por realizar la interpretación a Lesco en la versión video podcast de este episodio. Gracias al Campus Creativo de la U Latina de Costa Rica, donde este episodio fue grabado. Para recibir nuestro newsletter e inspirarte con más contenido, únete al Círculo en círculos333.org, un espacio creado por Hija de Tigre y de Vinova.